Un millonario padre soltero vio a una soldado negra en la parada de autobús y dijo: «¿Vienes conmigo?». La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes cuando James Morrison vio la figura solitaria en la parada de autobús desierta. No era el tipo de persona que normalmente se detendría. Tenía una reunión importante en 20 minutos, y su agenda de millonario no incluía actos espontáneos de caridad. Pero algo en la postura de la mujer lo hizo pisar el freno con fuerza. Ella estaba allí, erguida como una estatua, aunque estaba empapada. Su uniforme militar estaba impecable a pesar de la tormenta, con medallas brillando contra la tela oscura. Era una soldado que claramente acababa de regresar de un lugar lejano y muy peligroso. James bajó la ventana. «Oye, vas a quedarte ahí hasta que te congeles». La mujer lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Gracias, señor, pero estoy bien». «No, no lo estás». Desbloqueó la puerta. «Sube». «No es una petición». La teniente Diane Collins dudó un momento. A los 32 años, tras 3 misiones en el Medio Oriente y una carrera militar impecable, había aprendido a no confiar fácilmente. Pero había algo en la voz de este hombre, una autoridad que no venía de la arrogancia, sino de alguien que conocía el dolor. Subió al coche. «James Morrison», se presentó, extendiendo la mano. «Teniente Collins», respondió ella, estrechándola con firmeza. «¿A dónde vamos?» «A casa». «Mi casa». James observó su reflejo en el retrovisor. «Pareces alguien que necesita un lugar seguro para procesar lo que pasó hoy». Diane cerró los ojos. Si tan solo él supiera. 3 horas antes, la habían escoltado fuera de la base militar donde había servido durante 10 años. Acusaciones falsas de insubordinación, una carrera destruida, beneficios suspendidos, todo porque se negó a guardar silencio sobre lo que había presenciado en su última misión. «¿Por qué haces esto?», preguntó. James guardó silencio un momento. «Porque reconocí la mirada de alguien que ha sido traicionado por el mismo sistema que juró proteger». Fue una respuesta extraña, viniendo de un hombre en un Mercedes de $200,000. Diane estudió su perfil, mandíbula firme, ojos enfocados en la carretera, pero con una tristeza profunda que el dinero no podía ocultar. «¿Tú serviste alguna vez?», preguntó ella. «Mi esposa lo hizo». Su voz se endureció casi imperceptiblemente. Antes de que descubriera que algunos enemigos llevaban el mismo uniforme que ella. El coche se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista. Césped perfecto, ventanas enormes, el epítome del sueño americano. Pero Diane notó algo que la mayoría pasaría por alto. Cámaras de seguridad en cada esquina, portones reforzados, y James revisando su celular compulsivamente. Un hombre que lo tenía todo, pero vivía como si estuviera en alerta constante. «Bienvenida a la fortaleza», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mi hija estará encantada de conocer a una verdadera heroína». «Héroe». La palabra resonó en la mente de Diane con una ironía amarga. Si tan solo él supiera que, en ese momento, era técnicamente una persona sin hogar, sin carrera, con solo $300 en el banco. Pero había algo en la forma en que James la miraba, no como a una víctima o un caso de caridad, sino como a una igual, como alguien que entendía que algunas batallas no se libran en campos de guerra, sino en salas de juntas y tribunales militares. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Diane no tenía idea de que estaba a punto de entrar no solo en una casa, sino en el centro de una tormenta que pondría a prueba todo lo que creía sobre la justicia, la lealtad y el verdadero precio del coraje. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona para proteger a quienes ama, prepárate para descubrir que algunas venganzas se sirven en vajilla fina, y que tus verdaderos enemigos no siempre están al otro lado del océano. Dentro de la mansión, James observó cómo Diane estudiaba cada rincón de la sala con ojos entrenados para detectar amenazas. Notó las salidas, las cámaras, los puntos ciegos, comportamiento militar automático que confirmó sus sospechas sobre quién era este hombre. «Papá», vino una voz suave desde las escaleras. Una niña de 12 años apareció, con cabello rizado enmarcando un rostro que mezclaba la delicadeza de la infancia con una madurez prematura en sus ojos. «Emma, ven a conocer a la teniente Collins», dijo James, con un orgullo inconfundible en su voz. Diane se agachó para estar a la altura de la niña. «Puedes llamarme Diane». «¿Eres una soldado de verdad?», preguntó Emma, fascinada. «Lo era», respondió Diane, la palabra cargada de un peso que James captó de inmediato. Más tarde, mientras Emma veía televisión, James sirvió café en la cocina. «¿Quieres hablar de lo que pasó hoy?». Diane dudó, luego decidió que le debía una explicación a quien le había ofrecido refugio.
Hace 3 meses, durante mi última misión en Afganistán, vi algo que no debía. Hizo una pausa, las palabras pesaban en su garganta. Mi comandante, el coronel Bradley Mitchell, estaba desviando suministros médicos destinados a civiles afganos. Los vendía en el mercado negro y se embolsaba las ganancias. Soldados bajo mi mando murieron porque no teníamos suficiente equipo, mientras él financiaba una mansión en Virginia. James se inclinó hacia adelante. «Lo denunciaste». Seguí la cadena de mando. El segundo al mando de Mitchell, el mayor Stevens, me dijo que me enfocara en mis propias responsabilidades. La ironía en la voz de Diane era cortante. 2 semanas después, durante una operación de rescate, 3 de mis soldados murieron porque no teníamos kits médicos básicos. Kits que Mitchell había vendido la semana anterior. ¿Qué hiciste? Documenté todo, impresiones de las transacciones, fotos de los suministros cargados en camiones civiles, grabaciones de conversaciones. Diane tocó su celular en el bolsillo. Cuando regresé a Estados Unidos, llevé las pruebas directamente al Pentágono. James vio cómo la ira crecía en sus ojos. ¿Y te destruyeron por eso? Peor. Me acusaron de fabricar pruebas e intentar extorsionar a un oficial superior. Dijeron que era una soldado problemática con un historial de insubordinación, un historial que milagrosamente apareció de la nada. Diane rió sin humor. En 72 horas, mi carrera de 10 años, mi pensión, mis beneficios médicos, todo desaparecido. Mitchell sigue al mando. No solo eso. Lo ascendieron a general la semana pasada. La voz de Diane tembló de furia contenida. Mientras tanto, estoy oficialmente sin hogar, con $300 en el banco y una reputación militar manchada que me impide conseguir un trabajo decente. James guardó silencio por un largo momento, luego sorprendió a Diane con una pregunta inesperada. ¿Aún tienes las pruebas? Todo. Copias de seguridad en 5 ubicaciones diferentes. Ella lo estudió. ¿Por qué lo preguntas? Porque tal vez no seas la primera persona que Mitchell silenció. Y tal vez, James hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, tal vez encontraste a alguien que sabe cómo usar esas pruebas de la manera correcta. Diane levantó una ceja. ¿Qué tipo de negocio manejas, James Morrison? Del tipo que enseña a hombres poderosos que no todas las guerras se libran en uniforme. Se levantó, caminó hacia un estante y sacó una foto enmarcada. Esta es mi esposa, Rebecca. ¿O lo era? La foto mostraba a una mujer hermosa en un uniforme de la Fuerza Aérea, con medallas brillando en su pecho y una sonrisa radiante. Descubrió que su comandante estaba vendiendo información de vuelos a grupos terroristas, información que resultó en el derribo de 3 helicópteros estadounidenses. La voz de James se endureció. Cuando lo denunció, la acusaron de traición y espionaje. Diane sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le pasó? Suicidió. Al menos eso dice el informe oficial. James guardó la foto con cuidado excesivo. Me llamó la noche antes de morir, diciendo que había descubierto algo grande, algo que iba a estar en los periódicos a la mañana siguiente. Encontraron su cuerpo a las 6 de la mañana. El silencio entre ellos era pesado. Tras el funeral, continuó James, gasté cada centavo que tenía investigando su muerte. Descubrí una red de corrupción que llegaba hasta lo más alto de la jerarquía militar. Pero las pruebas no son suficientes cuando los jueces también están involucrados. Entonces te rendiste. James sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. No me rendí. Cambié mi estrategia. Pasé los últimos 5 años construyendo un imperio de tecnología militar, contratos de miles de millones con el Pentágono, relaciones con senadores, generales, periodistas. Miró directamente a Diane. A veces, para vencer al sistema, tienes que volverte más grande que él. Diane procesó la información. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que tal vez es hora de enseñarle al general Mitchell una lección sobre subestimar a las personas que considera desechables. En ese momento, el celular de Diane vibró. Un mensaje de un número desconocido. Diane Collins, debiste haber aprendido a guardar silencio. Algunas verdades cuestan más que una carrera. Cuestan vidas. Un amigo. James vio cómo el rostro de Diane palidecía. ¿Amenazas? ¿Saben dónde estoy?, susurró ella. No, corrigió James. Saben dónde estabas. Ahora estás bajo mi protección. Y créeme, Diane, he aprendido que la mejor defensa es un ataque devastador.
Diane miró al hombre frente a ella, viendo no solo a un millonario padre soltero, sino a un soldado en una guerra diferente, una guerra librada en salas de juntas y tribunales, donde la venganza se sirve fría y calculada. «¿Por qué haces esto?», preguntó de nuevo. «Porque», dijo James, ya tomando el portátil, «algunos fantasmas solo descansan cuando llega la justicia. Y porque algo me dice que no eres de las que se rinden fácilmente». Mientras él tecleaba, la pantalla se iluminó con archivos de contratos gubernamentales, perfiles de oficiales militares y una red de conexiones que impresionaría a cualquier investigador. Diane se dio cuenta de que no había llegado a cualquier casa. Había llegado a un centro de mando. Y por primera vez en meses, algo dentro de ella que estaba roto comenzó a reagruparse, no en desesperación, sino en anticipación. Michie había subestimado gravemente quién era ella realmente. Más importante aún, había subestimado por completo con quien se había aliado. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. 3 días después de la amenaza, la vida de Diane se convirtió en una pesadilla burocrática meticulosamente orquestada. Su cuenta bancaria fue congelada bajo el pretexto de una investigación por irregularidades financieras. Su apartamento alquilado, el propietario recibió una denuncia anónima sobre actividades sospechosas. Sus antiguos colegas militares dejaron de responder sus llamadas. «El general Michie no solo está tratando de silenciarte», explicó James mientras revisaba documentos en la oficina de su mansión. «Está borrando tu existencia sistemáticamente. Es el manual clásico: aislamiento social, presión económica, destrucción de credibilidad. Mi esposa pasó por el mismo proceso». Diane sostenía una carta oficial del Departamento de Asuntos de Veteranos. «Denegaron mi solicitud de asistencia médica. Dicen que, debido a que fui dada de baja en circunstancias cuestionables, no tengo derecho a beneficios». Su voz temblaba de ira contenida. 10 años sirviendo a mi país, y ahora me tratan como a una criminal. Emma apareció en la puerta, llevando una taza de chocolate caliente. «Para ti», dijo tímidamente a Diane. «Papá dijo que estás pasando por un momento difícil». Diane aceptó la taza, conmovida por la amabilidad. «Gracias, pequeña». «Mamá también fue soldado», continuó Emma. «Papá dice que las mujeres soldados son las personas más valientes del mundo, pero no todos lo entienden». Después de que Emma se fue, James se inclinó hacia adelante. «Necesito mostrarte algo». Abrió su portátil y navegó a una carpeta encriptada. «Durante los últimos 5 años, no solo he estado construyendo una empresa. He estado construyendo una red». La pantalla mostraba un complejo árbol genealógico de conexiones militares, políticas y mediáticas, senadores que Michie pensaba que controlaba, periodistas de investigación con historial de derribar a oficiales corruptos, oficiales militares limpios que odiaban lo que hombres como Michie hacían con el uniforme. «Estás sugiriendo una guerra de información». «Estoy sugiriendo justicia estratégica». James cliqueó en otro archivo. «Recuerda a Rebecca. Antes de morir, no solo obtuvo pruebas contra su comandante. Obtuvo pruebas sobre toda una red, incluyendo a un joven mayor llamado Bradley Michie». Diane sintió que la sangre se le helaba. «Michie estuvo involucrado en la muerte de tu esposa». «No directamente, pero era parte del esquema que ella descubrió. Y cuando ella amenazó con exponerlo, James apretó los puños. Digamos que algunos accidentes son muy convenientes». A la mañana siguiente, una figura inesperada apareció en la puerta. La senadora Patricia Williams, una mujer negra de unos 50 años, exoficial militar conocida por su cruzada contra la corrupción en el Pentágono. «James me habló de tu situación», dijo sin rodeos. «Y he conocido a Bradley Michie desde que era un mayor arrogante que pensaba que las reglas no se aplicaban a él». «Senadora, agradezco su preocupación, pero no sé si». «Déjame detenerte ahí, Teniente Collins», dijo la senadora, sentándose con una presencia que exigía respeto inmediato. «Hace 6 meses, mi comité comenzó una investigación sobre corrupción militar en el Medio Oriente. Tenemos sospechas, pero necesitamos pruebas sólidas. Has aparecido como un regalo del cielo». Diane miró a James, quien asintió alentadoramente. «¿Qué propone exactamente?» «Que dejemos de jugar a la defensiva», respondió la senadora. «Michie piensa que eres solo otra soldado problemática que puede aplastar. No sabe que está enfrentándose a una operación que va mucho más allá de sus ambiciones mezquinas». James abrió una nueva carpeta en su computadora. «En los últimos 3 días, mientras Michie ha estado destruyendo tu vida, mi equipo de ciberseguridad,
todos los militares que Rebecca ayudó a reclutar antes de morir, ha estado monitoreando todas sus comunicaciones. La pantalla se llenó de impresiones de mensajes, correos electrónicos y grabaciones de audio. No solo está vendiendo suministros médicos, continuó James. Está vendiendo inteligencia militar a contratistas privados, sobrecargando al gobierno y usando a soldados estadounidenses como peones en un esquema de enriquecimiento personal. Eso es traición en múltiples niveles. Diane murmuró, estudiando las pruebas. Y lo mejor, sonrió la senadora con satisfacción, mañana hará una presentación ante el Comité de Defensa del Senado, solicitando más fondos para modernización de equipos. Será transmitida en vivo por C-SPAN. Diane comenzó a entender el plan. ¿Quieren qué? Queremos que aparezcas en esa audiencia, dijo James, no como una soldado acusada, sino como la testigo principal en una investigación del Senado, con respaldo de senadores, pruebas irrefutables y cobertura mediática nacional. Michie piensa que te silenció, añadió la senadora. Imagina la expresión en su rostro cuando te levantes en esa audiencia, micrófono en mano, con todo el país mirando. Esa noche, Diane no pudo dormir. Caminaba por la casa, procesando la magnitud de lo que estaba por suceder. James la encontró en la cocina a las 3 de la mañana. Nerviosa. No nerviosa. Decidida. Se volvió hacia él. Has estado planeando esto durante 5 años. He estado preparándome para el momento adecuado durante 5 años. Tú eres el momento adecuado, Diane. Rebecca estaría orgullosa. Diane tocó el celular donde guardaba sus pruebas originales. Realmente pensó que destruyéndome destruiría la verdad. Los hombres como Michie siempre cometen el mismo error, dijo James suavemente. Confunden silenciar al mensajero con silenciar el mensaje. A la mañana siguiente, mientras Michie se preparaba para su triunfal presentación ante el Congreso, completamente ajeno a lo que estaba por venir, Diane ajustó el micrófono de solapa que el equipo de la senadora le había proporcionado. Recuerda, dijo James por teléfono, coordinando con su equipo técnico, en el momento en que se identifique, envía los archivos a todos los contactos de prensa simultáneamente. Quiero que sea demasiado tarde para control de daños cuando Michie se dé cuenta de lo que pasa. Diane se miró en el retrovisor del coche camino al Capitolio. En 48 horas, había pasado de ser una soldado deshonrada y sin hogar a ser la pieza central de una operación que podría cambiar todo el sistema de corrupción militar. Pero mientras el Capitolio se alzaba majestuosamente contra el cielo azul de Washington, una pregunta martilleaba en su mente. ¿Realmente Michie había subestimado tanto la situación, o había algo que no sabían? Porque los hombres que llegan al rango de general, rara vez sobreviven tanto tiempo siendo completamente ingenuos sobre sus enemigos. Entonces, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Veo que encontraste amigos poderosos, Diane. Lástima que no sepan toda la verdad sobre ti. Nos vemos en la audiencia. Alguien que conoce tu secreto más oscuro. La sangre de Diane se heló. Michie había descubierto algo que ni James ni la senadora sabían, algo de su pasado que podía destruir no solo a ella, sino a todos los que se atrevieron a apoyarla. La sala de audiencias del Congreso estaba abarrotada, con cámaras de C-SPAN transmitiendo en vivo, cuando el general Bradley Michie tomó el podio, ajustando su impecable uniforme cargado de medallas. Su presentación sobre modernización de equipos militares estaba a punto de asegurar contratos de miles de millones de dólares y otra oportunidad para desviar millones. Honorables senadores, comenzó con voz confiada, nuestra propuesta busca proteger a nuestros soldados con tecnología de vanguardia. En la audiencia, Diane respiró hondo. James susurró a su lado, recuerda, cuando la senadora Williams dé la señal, levántate e identifícate. El resto está en nuestras manos. Michie continuó con su presentación pulida, completamente ajeno a lo que venía. Desafortunadamente, enfrentamos soldados problemáticos que difunden desinformación sobre nuestras operaciones, intentando mancillar la reputación de oficiales dedicados. Entonces, la senadora Williams se inclinó hacia el micrófono. General Michie, antes de que continúe, me gustaría presentar a una testigo especial que tiene información relevante sobre sus operaciones. La sonrisa de Michie titubeó por una fracción de segundo. Senadora, no entiendo. Teniente Diane Collins, por favor, preséntese. Diane se levantó lentamente, y el rostro de Michie palideció como si hubiera visto un fantasma. Caminó hacia el micrófono de la audiencia, cada paso resonando en el repentino silencio de la sala. Buenos días, General Michie, dijo Diane, con voz clara y firme. Sorprendido de verme. Michie intentó recuperar la compostura. Senadora Williams,
Esta mujer fue dada de baja del servicio militar por fabricar pruebas y... Es precisamente sobre esas acusaciones que está aquí para testificar, interrumpió la senadora. Pero primero, me gustaría que el público sepa que descubrió realmente la teniente Collins en Afganistán. James, sentado estratégicamente en la parte trasera de la sala, activó discretamente su portátil. En tiempo real, los archivos comenzaron a enviarse a docenas de periodistas presentes. General Michey, continuó Diane, ¿recuerda esta conversación? Levantó un pequeño dispositivo de audio. Grabación del 15 de marzo a las 2:30 de la tarde en su tienda de mando. La voz de Michey resonó por los altavoces. Coronel Stevens, esos suministros médicos valen 50,000 en el mercado negro. Envíalos al contacto habitual y transfiere mi parte a la cuenta de las Islas Caimán. La sala estalló en murmullos. Michey saltó de su silla. Esto es falso. Un montaje. Interesante, dijo la senadora Williams con calma, porque también tenemos estas fotografías. Las pantallas de la sala se llenaron con imágenes de Michey, supervisando la carga de suministros médicos en camiones civiles. Y estos registros bancarios, añadió James, levantándose y caminando al frente, mostrando transferencias de $470,000 a las cuentas personales del general en los últimos 18 meses. Michey estaba perdiendo el control. ¿Quién es este hombre? No tiene autoridad para... James Morrison, CEO de Morrison Defense Technologies, respondió James con una sonrisa fría. Y el hombre que suministra el 60% de los sistemas de comunicación que ha usado para coordinar sus operaciones ilegales, sistemas que, por feliz coincidencia, graban automáticamente todas las comunicaciones por motivos de seguridad. El rostro de Michey se descompuso. Se dio cuenta de la trampa. Había usado la propia tecnología de James para incriminarse durante años. Senador, balbuceó Michey, puedo explicar. General Michey, interrumpió Diane, 3 soldados bajo mi mando murieron porque usted vendió el equipo médico que podría haberlo salvado. El soldado Peterson, de 22 años. El soldado Williams, de 24 años. El soldado Rodríguez, de solo 19 años. Su voz no vaciló ni una vez. Murieron mientras usted compraba su tercera casa en Virginia. El silencio en la sala era ensordecedor. Michey intentó un último gambito desesperado. No saben toda la verdad sobre ella, gritó, señalando a Diane. Mató a civiles inocentes durante una operación. Por eso fue realmente dada de baja. Diane sonrió por primera vez desde que entró en la sala. General Michey, gracias por mencionar eso. Se volvió hacia la audiencia. Esa es exactamente la mentira que plantó en mi expediente después de que lo confronté por corrupción. James activó una nueva pantalla. Aquí está el informe original de la operación, antes de que fuera alterado. La teniente Collins salvó a 16 civiles afganos durante un ataque terrorista, arriesgando su propia vida. Y aquí, añadió la senadora Williams, está la grabación de la orden que el general Michey dio para alterar ese informe y crear las falsas acusaciones contra la teniente Collins. La voz de Michey resonó nuevamente. Destruyan su reputación. Inventen lo que sea necesario. No puede parecer una heroína cuando la derribemos. Michey se desplomó en su silla, el peso de la derrota finalmente golpeándolo. Todas las mentiras, toda la corrupción, toda la arrogancia, todo se derrumbaba en vivo por televisión nacional. General Michey, dijo Diane, acercándose, usted dijo que algunos soldados son un problema. Tiene razón. Los soldados que se niegan a permanecer en silencio cuando ven a oficiales traicionando a sus propios hombres son, de hecho, un problema para personas como usted. Las cámaras capturaron cada detalle de la humillación de Michey. Su imperio de corrupción, construido a través de años de abuso de poder, se desmoronaba en cuestión de minutos. James observó con satisfacción cómo los reporteros bombardeaban a Michey con preguntas que no podía responder. El hombre que había causado indirectamente la muerte de Rebecca finalmente estaba pagando el precio. La audiencia queda suspendida, anunció la senadora Williams. General Michey, considere que está bajo investigación criminal formal. Mientras Michey era escoltado fuera de la sala por oficiales de policía militar, pasó junto a Diane una última vez. «No sabes en qué te has metido», murmuró entre dientes. Diane lo miró fijamente. «General, en 10 años he aprendido que hay 2 tipos de soldados, los que protegen a los inocentes y los que se protegen a sí mismos de los inocentes. Hoy, todo el país descubrió de qué tipo es usted».
Cuando las puertas se cerraron detrás de él, Diane finalmente sintió algo que no había sentido en meses. No venganza, sino justicia. La diferencia era que la venganza la habría dejado vacía, pero la justicia la estaba dejando completa. James se acercó a ella en el pasillo, lleno de reporteros. ¿Cómo te sientes? Como soldado, respondió Diane simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, como una verdadera soldado. Pero mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor y Michie era llevado bajo custodia, una pregunta permanecía: ¿qué pasa cuando la justicia finalmente prevalece? ¿Son algunas victorias demasiado grandes para ser ciertas, o el sistema realmente funciona a veces cuando las personas adecuadas se unen por la razón correcta? 6 meses después de la audiencia que destruyó la carrera del general Michie, Diane observaba desde la ventana de su nueva oficina en el Pentágono, oficialmente reintegrada a las Fuerzas Armadas con todos los honores restaurados. Ahora encabezaba una nueva división de integridad militar, creada específicamente tras el escándalo de Michie que ocupó titulares nacionales. La ironía era deliciosa. El hombre que intentó destruirla había creado, sin querer, su trabajo soñado. Mayor Collins, corrigió James, entrando con café. Diane había sido ascendida 3 veces en 6 meses, una reparación histórica que se convirtió en un caso de estudio en justicia militar. ¿Viste las noticias sobre Michie? James asintió sombríamente. El exgeneral Bradley Michie había sido sentenciado a 20 años de prisión por traición y corrupción. Su fortuna había sido confiscada para compensar a las familias de las víctimas, su esposa había solicitado el divorcio y sus hijos habían cambiado su apellido. Más devastador aún, cumplía su sentencia en una prisión militar donde los exoficiales corruptos no eran exactamente populares. Intentó llamarme desde la prisión la semana pasada, continuó Diane. Dijo que quería disculparse. ¿Lo aceptaste? No. Algunos confunden el perdón con la reconciliación. Perdoné a Michie por mi propio bienestar, pero eso no significa que merezca un segundo de mi tiempo. Emma entró corriendo, ahora de 13 años y radiante de confianza. Diane, papá dijo que ganaste otro premio. Premio a la integridad militar del año, confirmó James con orgullo. El tercero este año. Diane miró la pila de cartas en su escritorio. Recibo 50 mensajes a la semana de soldados denunciando corrupción. La división que él creó indirectamente ya ha investigado 23 casos similares en bases de todo el país. El teléfono sonó. Mayor Collins, la senadora Williams en la línea 2. Diane, excelentes noticias. El proyecto de ley para proteger a denunciantes militares pasó el Senado. Los soldados que denuncien corrupción ahora tendrán protección legal automática. Tras colgar, Diane se recostó en su silla. Hace 2 años, estaba sin hogar en una parada de autobús. Hoy, estaba literalmente reescribiendo las reglas para proteger a soldados honestos. ¿Sabes qué me da más satisfacción?, le dijo a James. No es ver a Michie en prisión. Es saber que ningún soldado pasará por lo que yo pasé. Esta ley protegerá a generaciones. Esa noche, durante la cena, Emma hizo una pregunta que lo resumió todo. Diane, ¿te arrepientes de haber denunciado al general? Diane miró alrededor de la mesa, James sonriendo genuinamente, Emma creciendo con un sentido inquebrantable de justicia, y una familia construida no a pesar de la adversidad, sino por ella. Emma, la verdad es un lujo caro, pero siempre vale la pena pagar su precio. Michie intentó enseñarme que algunos secretos cuestan carreras. Yo le enseñé que algunos silencios cuestan almas. El general Michie ahora comparte una celda de 2 por 3 metros, comiendo comida de una bandeja de metal y contando los 20 años que le quedan por vivir. Diane Collins encabeza una división en el Pentágono, vive en una mansión con la familia que eligió y se despierta cada día protegiendo a soldados honestos. La mejor venganza, descubrió, no es rebajarse al nivel de tu enemigo. Es elevarte tan alto que ellos se vuelven irrelevantes. Si alguna vez has enfrentado injusticias que parecían imposibles de superar, recuerda, la verdad tiene una extraña manera de encontrar su camino hacia la luz. Suscríbete al canal para más historias que prueban que el coraje siempre vence a la corrupción.